Estábamos en el bloque anterior, hacía referencia a cómo estaban colmadas las clínicas de internación para adolescentes, hablamos de salud mental, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si de alguna manera se mezcla o no, o qué tanto, qué porcentaje corresponde al consumo de sustancias o a la depresión, porque son situaciones u otras patologías psicológicas o psiquiátricas. En algunos campos existe la posibilidad de la prevención, en otros no. Todo lo vinculado con la droga, sin duda que sí. Sí, y también hablaba de trabajar activamente en el área de la salud mental, en ese aspecto vinculadas a las adicciones y darle una solución también a miles de familias que viven un verdadero infierno con sus hijos que están sumidos en una adicción. Sí. Con respecto al tema del narcotráfico, yo tengo clarísimo que el gran narcotráfico es un problema, por supuesto que lo es. Ahora, me parece que deberíamos dejar de ver tantas series narcos para pensar que la realidad de hoy nos demuestra que estamos muy lejos del estereotipo de Pablo Escobar en los 90 de plata y plomo. Hoy un narcotraficante, que es el gran narcotraficante, lleva esas líneas de exportación, por decirlo de alguna manera, en grandes contenedores, está encriptando monedas, vive entre paraísos fiscales, está con un lujoso traje Armani en un apartamento, muy lejos del estereotipo del narcotráfico. Sí, el plomo le queda al microtráfico, que es el que trabaja en territorio aquí en Uruguay, por ejemplo. Que se va matando es el que se mata entre ellos, donde nacen los sicarios, en muchas oportunidades, donde se producen hechos de extrema violencia que no solamente afectan a quienes están en medio de ese negocio, sino el barrio en general, porque le produce una situación de incertidumbre enorme, además de hechos luctuosos como ha ocurrido en más de una oportunidad por enfrentamiento entre bandas. En Uruguay hay familias, hay bandas que son dueñas de barrios. Te lo advierto porque estás pintando una situación muy lúdica. Y yo conozco uno en particular. Perdón, atrás no entiendo, de Tres Ombúes hay familias que son dueñas de barrios, al estilo de Pablo Escobar, que le pagan a la señora, les hacen la fiesta, les compran las cosas, tiene sistema de vigilancia en el barrio, etcétera, etcétera, sí, eso se llama microtráfico. No, pero microtráfico es lo que hacen ellos a nivel mundial. El impacto que tiene el microtráfico, si querés, en la región. El hecho más ¿Están hablando de lo mismo? Es el de Laura Echarren, una socióloga, psicóloga que viene trabajando el impacto del microtráfico en la región, particularmente en la zona de Rosario, Argentina. Y tenemos destacados trabajos realizados acá sobre territorio donde el impacto se ve claramente. ¿Eso significa que traficar unas 2.000 toneladas en un contenedor no es problema? Claro que lo es, por supuesto. Son situaciones diferentes. Bien, Ale. Perdón, dale, a mí me parece que el riesgo de abordar estos temas es que por diversas circunstancias nos afectan tanto y de maneras tan distintas que nos cuesta a veces ordenar la discusión y Totalmente de acuerdo. El sendero de la charla que queremos abordar. Y creo que a veces se hace sin que nos demos cuenta, digamos, fruto de que nos mueve esa... Sí, porque tiene tantas aristas, además. Es lo que acabo de decir. Y además porque a veces deliberadamente. Yo quiero decir algo con relación al puntapié inicial de esta charla que tiene que ver con la media hora que utilizó el senador Manini, ¿verdad? Campañas públicas sobre el daño que pueda provocar el vínculo patológico con esta o cualquier otra circunstancia va a encontrar en mí siempre un aliado. ¿Se sabe? Lo digo una y mil veces. Es más, soy de los que cree que el Uruguay se caracteriza por ausencia de las mismas, ausencia más en la permanencia de las mismas, porque nos pasa esa locurita de que viene un asunto y entonces ese mes, esa semana, ese día, esa hora, ese minuto, ese segundo, somos los mejores. Y después, como si el problema no continuara, nos olvidamos. Como si además, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay algunas marcas que todos conocemos que venden bebidas que las conoce todo el mundo. Y uno dice, va, macho, pero esta porque hace publicidad si ya la conoce todo el mundo. Ah, sigue haciendo. ¿Por qué será que sigue haciendo? Porque entiende que hay que mantenerlo. Dicho esto, digo que repito, la necesidad de hacer campañas sobre consumos patológicos con marihuana, con alcohol, con sustancias, yo decía, Pepe recién decía, y suscribo lo que dice Pepe, ¿qué hacemos con las familias que tienen el infierno de vivir con sus hijos en adicción? Por favor, ¿y qué hacemos con los hijos que viven en familias con padres y mayores adictos de alcohol, de cocaína, de pastillas que si no las toman no duermen, ¿verdad? Así que el tema es, por lo menos, lluevo sobre mojado, complejo. No, por supuesto, yo creo que cuando se habla de la juventud, y eso lo decía el senador, además de la complejidad y de lo doloroso que es el tema para cualquier adulto y para cualquier joven, el joven además
te está comprometiendo el futuro del país, porque es una generación de entes que puede llegar a ser la consecuencia. Y sobre los dichos de Manini en particular, quiero decir que no tengo ningún problema en abordar la necesidad de hacer campañas. Digo que de los argumentos que dio todos y cada uno, no estoy de acuerdo con ninguno, porque justamente es donde ahí la piola se entrevera y se confunde mal. Algunas incluso de las cosas por las que decía Juan Ramón. Primero, los contenedores con las toneladas de drogas encontradas que partieron acá o pasaron acá y fueron a aquel puerto y no le vio el escáner porque miraban para el otro lado porque está roto, porque no sabe. Eso no tiene nada que ver con la ley de la marihuana, que a propósito se le insiste en llamar ley de legalización de la marihuana. Lo vuelve a decir el senador. La marihuana en Uruguay, el consumo de marihuana, de cocaína o cualquier, no es ilegal. Lo que hizo la ley, y yo estoy de acuerdo en que así haya ocurrido, es legalizar la producción y la distribución, que son cosas distintas. En la medida que, porque no nos gusta la ley, le empezamos a llamar de otra manera, solo porque no nos gusta la ley, le erramos al bizcochazo de la convivencia democrática y del flujo de ideas. Otro error. Y otro error, además, yo tengo datos, pero la verdad no pude encontrar la fuente. Yo creo que lo hablamos en este mismo programa, que en el año 2020, un año muy peculiar, que en todo caso no sirve para mucha referencia, el aumento de consumo de marihuana no había aumentado. Por otra parte, sugerir que el aumento de los delitos, del crimen, por consumo o por adicciones, que es probable que haya un fuerte actor sea ese, pero sugerir que está vinculado a la marihuana, yo les quiero preguntar, a ver, ¿a quién han visto ustedes alguna vez copar un supermercado, entrar a una casa? Es más, todos sabemos qué le pasaría a una persona que se fuma un porro, ¿verdad? Seguramente. Está quiero claro, decir, me parece pero que, no sé si no se refiere a las drogas en general. Sí, pero siempre va marihuana. No, hablaba de la ley. No, la ley de regulación. Déjenme terminar porque se acuerdan que en el primer bloque no hablé. En todo caso, yo lo que quiero decir es que, ojo, cuando queremos sustentar una idea, y para sustentar esa idea manejamos paradigmas o axiomas que son francamente equivocados, que no tienen vínculo con la realidad. Después, si debemos o no de legalizar las drogas a nivel general, es otro tema. Yo ya he dicho que creo que es un absurdo que sigan siendo ilegales, pero me parece que si nos metemos en esa discusión aquí y ahora, le erramos al bizcochazo. ¿Falta alguien más? No, yo quería aprovechar la presencia de un psiquiatra, lo dije, lo adelanté al principio, para ver cómo es eso de el tratar con drogas, problemas de drogas, a gente que tiene 8, 9, 10 años de edad. Ese es otro tema, Pupo. Sí, pero es a lo que se dedica él. O sea, sí, bueno, pero en realidad se nos desvía. ¿La marihuana, doctor, es puerta de entrada a otras drogas? Bien. Espero, doctor, que le van a dar un micrófono de mano porque algo pasó con él. Está bien la pregunta porque es una de las tantas afirmaciones que a veces se escuchan por allí. Está bien. El consumo de marihuana no necesariamente implica que el individuo vaya a continuar consumiendo otros tipos de tóxicos. Pero generalmente cuando uno le pregunta a los pacientes consumidores de cocaína, alcohol u otras sustancias ilícitas, en la trayectoria la puerta de entrada es la marihuana. Y a edad temprana, 13, 14, 15 años, eso lo veo todos los días. Todos los días. Bien. Todos de todas los días, maneras, varias veces. Se puede decir que no hay una verdad, un consenso mundial sobre cómo pararse de frente a la marihuana, porque de verdad uno lee una revista científica, después lee otra, y algunos aseveran que es la puerta de entrada, otros dicen no, no lo es, otros contestan como usted. Está en la trayectoria del que llegó a la cocaína, pero no necesariamente el que consume marihuana termina con problemas o con abuso o con adicción y mucho menos con cocaína. Lo fundamental es la prevención Bien. primaria, es decir, captar a las personas que están por iniciarse en el consumo de un tóxico dentro de lo que es el sistema de salud y, bueno, preguntarle por qué consumen ese tóxico, por qué van a consumir ese tóxico. Y ahí la última, porque lo vemos mucho más, creo que es mucho más evidente y elocuente con el alcohol, ¿no? Que empiezan a tomar a edades, y uno como madre, padre, viste, podés hablarles 3 horas, podés hacer muchos esfuerzos por evitar que empiecen tempranamente o porque regulen lo que toman. Pero hay algo que nos damos contra un muro y es porque seguramente nos pasó a nosotros y es la historia.
hay una cosa que funciona como naturalización colectiva, como cool, y eso no ayuda, todo lo contrario, eso fomenta. Entonces, ¿cómo transformar, desasociar? Se logró con el cigarrillo. Hoy si fumás, no estás bien visto. Antes... Pero la publicidad era glamour. A eso voy. Con claro. el alcohol todavía no pasa. Para Tomar ser amigo, cool. claro, para ¿viste? ser amigo Bueno, tenés marihuana, no sé qué pasa con otras drogas, bueno, pero ¿cómo transformamos eso? Hay que darle propuestas lúdicas, propuestas recreativas a los adolescentes que sean válidas y que compitan con la marihuana, por ejemplo, ¿no? Pero hay que hacerlo desde temprana edad, desde el inicio de la adolescencia. No esperar a los 18 o 20 años en donde ya el individuo tiene 3, 4, 5 años de consumo de marihuana y otros tóxicos. Como se hace, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente. Tenés nenitos chiquititos que donde vos tires un papel en la calle te señalan. La gran pregunta es, ¿el negocio de reducir los consumos le sirve a quién? Porque es terrible, ¿no? Si empezamos a pensar en esa rosca... Bueno, acá hay un costo tangible que es en dinero, que no me corresponde a mí decirlo porque no. El costo intangible es el sufrimiento de los seres humanos y de las familias que tienen individuos con adicciones. Yo he visto familias primero vender la casa de balneario para pagar la rehabilitación de sus hijos. Sí, o las deudas. Después el segundo auto del hogar para seguir nuevamente con la rehabilitación de sus hijos y terminan en la ruina económica, ¿no? Doctor Orrego, le agradezco enormemente su presencia. Si hay que pasar raya, es imperiosa entonces la necesidad de campañas de concientización y reeducación en estos temas de la más temprana edad. Ese es el corolario. Exactamente. Sí, muy bien. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Vamos a pasar al siguiente tema que les